Hay preguntas que parecen pequeñas hasta que se las mira de frente. Preguntas que nacen en una sola línea de un texto antiguo y sin embargo abren una grieta que atraviesa siglos de lectura, de comentario, de sospecha, de fe. Una de ellas aparece en el corazón oscuro del Génesis, justo después del primer asesinato de la historia. Caín ha matado a Abel. La tierra ha bebido la sangre de un hijo de Adán. El hermano se ha levantado contra el hermano. Y cuando el castigo desciende, cuando Caín es expulsado, marcado, errante, condenado a caminar con el eco de su crimen dentro del pecho, de pronto el relato dice algo que no deja de inquietar a quien lo escucha con atención. Caín se fue a la tierra de Nod y allí conoció a su mujer. Su mujer. Y entonces el lector se detiene. Porque si uno permanece dentro de la forma más simple del relato bíblico, si hasta ese momento en escena están Adán, Eva, Caín y Abel, la pregunta brota sola, inevitable, casi con violencia. ¿De dónde salió esa esposa? ¿Quién era? ¿De qué pueblo? ¿De qué familia? ¿De qué mundo vino? Y más aún, cuando el texto añade que Caín edificó una ciudad, la inquietud se vuelve todavía más profunda. Una ciudad no se construye para dos personas. Una ciudad supone gente, generaciones, manos, memoria, continuidad. Supone una comunidad. Supone un mundo más amplio que el que la lectura superficial parece permitir. El Génesis, leído deprisa, deja la impresión de que la humanidad cabe en una sola casa, en una sola familia inmediata, en un único círculo cerrado. Pero el mismo relato, cuando se lo presiona, cuando se le exige precisión, parece abrir espacios que él mismo no se ha molestado en llenar. Y allí, precisamente allí, nace el desconcierto. La respuesta más común dentro del mundo bíblico tradicional ha sido decir que Caín se casó con una hermana, o quizá con una sobrina cercana, una de las hijas no mencionadas todavía de Adán y Eva. Después de todo, más adelante Génesis afirma que Adán tuvo hijos e hijas. Esa es la respuesta oficial, la más repetida, la que intenta cerrar la herida con rapidez. Y, si uno permanece únicamente dentro de la lógica narrativa bíblica, puede entender por qué muchos la aceptan. Pero aún así, deja un sabor extraño, porque el texto no lo dice donde uno esperaría que lo dijera. Lo presupone, lo deja flotando, obliga a que siglos de intérpretes hagan el trabajo de rellenar los silencios. Y cuando un relato necesita tantas costuras externas para sostener su forma, el lector empieza a preguntarse si el problema no está solo en su lectura, sino en la misma manera en que el relato ha llegado hasta él. A eso se suman otros detalles inquietantes. Caín, después de matar a Abel, teme que cualquiera que lo encuentre lo mate. Cualquiera, no su padre, no su madre, no una figura singular, cualquiera. El lenguaje parece más amplio que el pequeño escenario familiar, y la tierra de Nod tampoco es descrita como un vacío absoluto. Es un lugar al que se va, no un desierto metafísico donde no existe nadie. El texto da la impresión de un mundo ya abierto, de horizontes que el narrador no detalla, como si supusiera un trasfondo conocido por lectores antiguos, pero opaco para los modernos. Por eso, a lo largo del tiempo, aparecieron textos y tradiciones que intentaron contestar lo que Génesis había dejado suspendido. El libro de los Jubileos nombra a la esposa de Caín. Otras tradiciones antiguas hablan de hermanas nacidas junto a Caín y Abel. Intentan explicar el deseo, los celos, incluso el motivo del crimen. El Midrash imagina. La literatura extracanónica expande. Los comentarios rabínicos sugieren. Cada generación parece sentir la necesidad de acercarse a ese vacío y ponerle nombre, cronología, parentesco, justificación. Pero ese mismo esfuerzo
revela algo importante. El texto base no había resuelto la inquietud. Lo que siguió fueron intentos de rescatar coherencia, y es aquí donde una corrección islámica, breve pero necesaria, entra con serenidad. En Islam, cuando hablamos de los hijos de Adán, no hablamos para satisfacer una curiosidad sensacionalista, ni para construir una mitología a partir de silencios ambiguos. El Corán no convierte cada hueco narrativo en un escenario para especulaciones interminables. No niega la realidad de los primeros seres humanos, ni la gravedad del crimen de uno de los hijos de Adán, pero tampoco se entrega a una narración cargada de detalles innecesarios que luego exijan remiendos y leyendas para mantenerse en pie. Ese contraste importa, porque ya nos insinúa dos formas muy distintas de tratar la verdad revelada. Una que deja espacios que luego otros llenan con tradición acumulada, y otra que dice lo necesario para la guía, y calla lo que no cambia el destino moral del hombre. Si seguimos todavía un poco más con la Biblia, la escena permanece poderosa. Caín y Abel ofrecen sacrificios. Dios acepta uno y rechaza el otro. El corazón herido de Caín se ennegrece. Dios le advierte: el pecado está a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Es una frase inmensa, casi trágica. El mal no aparece aquí como una abstracción filosófica, sino como una presencia agazapada, una fuerza que espera un momento de debilidad para entrar. Caín no la domina. Lleva a su hermano al campo, lo mata, y en ese instante, la historia humana deja de ser solo la historia de la caída. Se convierte en la historia de la violencia entre hombres. Esa dimensión, la del primer asesinato, sí tiene un eco profundo en el Islam. El Corán también relata la historia de los dos hijos de Adán, pero el modo en que lo hace revela de inmediato una pureza distinta. El texto coránico no se pierde en genealogías tensas ni en detalles que alimenten más curiosidad que sabiduría. Dice: recítales la historia de los dos hijos de Adán con la verdad, no con adornos acumulados, no con interpolaciones emocionales para llenar silencios, con la verdad. Ambos ofrecen una ofrenda. A uno se le acepta y al otro no. Entonces, el rechazado amenaza al otro: ciertamente te mataré. Y el hermano justo responde con una frase que contiene toda una teología moral: Alá solo acepta de los piadosos. No responde con arrogancia, no responde con provocación, no presume de su favor. Vuelve el asunto hacia la pureza interior. El problema no es que Dios sea injusto, el problema es el corazón del hombre. Ahí ya se siente una diferencia de tono. En el Corán, el centro del relato no es el rompecabezas biológico de la esposa de Caín, ni una cronología problemática, ni la ansiedad de sostener una narrativa a cualquier costo. El centro es el alma. El centro es la envidia. El centro es el momento en que un ser humano permite que su resentimiento se vuelva más fuerte que su temor a Dios. Y eso tiene una fuerza espiritual inmensa, porque desplaza la atención desde la curiosidad hacia la responsabilidad. La Biblia, además, arrastra en algunos de sus pasajes una representación de los profetas y de las figuras sagradas que el Islam no acepta. No porque el Islam quiera embellecer a los hombres, sino porque no acepta atribuir a los elegidos de Dios degradaciones morales que distorsionan su papel como guías. Ese principio también importa aquí. El primer hogar humano, en la visión islámica, no es un escenario literario donde casi todo puede imaginarse. Es el comienzo de una historia sagrada y debe tratarse con reverencia, con cautela, con verdad. Ahora bien, cuando la pregunta regresa: ¿quién fue entonces la esposa de Caín?,
El Islam responde de una manera más sobria y precisamente por eso más coherente. El Corán no la nombra, no la convierte en misterio central, no edifica una doctrina sobre ella, porque la guía divina no depende de saber su nombre. Y sin embargo, dentro de la tradición islámica clásica, muchos sabios mencionaron que los hijos de Adán pudieron haberse casado entre sí en esa etapa primera de la humanidad, por una necesidad particular propia del inicio de la descendencia humana. Se reportó en narraciones históricas que los nacimientos ocurrían en pares y que se permitía el matrimonio cruzado entre los hijos de un parto y las hijas de otro, no entre gemelos del mismo parto. Estas narraciones existen en el legado exegético, aunque no constituyen un pilar de fe independiente ni tienen el mismo rango que el texto coránico claro. El punto decisivo es este. En Islam, incluso cuando se mencionan esas explicaciones, se hace con conciencia de jerarquía. Lo seguro es lo que Allah reveló. Lo demás se trata con prudencia. Y esa prudencia es una forma de honestidad. Porque pensemos por un momento en todo lo que se ha construido alrededor de esta pregunta dentro de otros marcos. Libros tardíos, listas antiguas, especulaciones sobre poblaciones preadámicas humanas, intentos de dividir Génesis en dos creaciones separadas para salvar la dificultad, teorías sobre civilizaciones paralelas, interpretaciones esotéricas de la tierra de Nod como un territorio ya rebosante de pueblos anteriores. Todo eso puede sonar fascinante. Tiene una música seductora. Hace que el misterio parezca más profundo, más antiguo, más prohibido. Pero una narrativa no se vuelve verdadera por ser más exótica. A veces lo más impresionante no es lo más sólido, sino lo más vulnerable al deseo humano de dramatizar lo desconocido. El Islam, en cambio, no necesita esa arquitectura de conjeturas para sostener la historia. Adán, en el entendimiento islámico, es el primer ser humano en el sentido pleno de nuestra especie y de nuestra responsabilidad moral. Hawa es la madre de la humanidad. No hay necesidad de inventar una raza humana rival para resolver la historia de Caín. Antes del hombre existieron los jinn, sí. El Corán lo afirma claramente. Hubo criaturas antes de nosotros, sí. Pero convertir eso en una población humana alternativa para corregir una tensión percibida en otro texto no es una enseñanza islámica establecida. Es añadir niebla donde la revelación ha preferido claridad. Y quizá ahí está una de las grandes diferencias entre ambos enfoques. En la Biblia, tal como ha llegado, el problema de la esposa de Caín se transforma en un agujero alrededor del cual orbitan teorías, reconstrucciones y defensas. En el Islam, la historia de los dos hijos de Adán no pretende responder preguntas que no son centrales para la salvación del hombre. Nos da, en cambio, lo que más necesitamos saber: cómo nace el crimen en el corazón, cómo la envidia destruye, cómo el ego humillado puede convertirse en violencia, cómo incluso después del asesinato, el ser humano aprende, humillado, al ver a un cuervo escarbar la tierra para mostrarle cómo enterrar a su hermano. Ese momento del cuervo en el Corán es de una profundidad extraordinaria. El asesino, que se creyó capaz de decidir sobre la vida de otro, queda reducido a contemplar a una criatura menor, enseñándole qué hacer con el cadáver. Toda la soberbia del crimen se derrumba ante la pedagogía silenciosa de un animal. Entonces, el asesino exclama, lamentándose, que no fue capaz ni siquiera de ser como ese cuervo para ocultar el cuerpo de su hermano. ¡Qué escena! ¡Qué forma tan pura de mostrar el envilecimiento interior del pecado! No hace falta construir ciudades prematuras,
ni introducir mujeres sin contexto, ni abrir puertas genealógicas confusas. Basta con ese cuadro para que entendamos qué le ocurre al hombre cuando mata. Y todavía hay algo más. En la tradición profética auténtica del Islam, el mensajero de Allah, la paz y las bendiciones sean con él, enseñó que no se mata injustamente a ninguna persona sin que el primer hijo de Adán cargue una parte de esa sangre, porque él fue quien inauguró el asesinato. Esta enseñanza no se interesa por la identidad de la esposa de Caín, sino por el peso moral de su acción a lo largo de la historia. Es decir, el Islam eleva el relato, lo saca del territorio de la curiosidad y lo coloca en el de la responsabilidad universal. El primer homicidio no es un acertijo antiguo, es la semilla de una tragedia humana que sigue creciendo cada vez que un hombre levanta la mano contra otro sin derecho. Entonces, cuando el mundo moderno pregunta con insistencia, ¿de dónde vino la esposa de Caín?, el Islam podría responder, estás mirando la sombra, pero no el cuerpo. No porque la pregunta no tenga ningún valor, sino porque no es el centro de la guía. Si Alá hubiera querido que su nombre fuera indispensable para nuestra religión, lo habría preservado sin ambigüedad. Si hubiera sido esencial conocer el mapa demográfico de la tierra de Nod, lo conoceríamos por revelación segura. Pero no es así, y en esa ausencia no hay debilidad, hay sabiduría. La revelación divina no vino para satisfacer todas las curiosidades históricas del alma humana. Vino para enseñarle al hombre quién es, por qué cae, cómo se arrepiente y a qué verdad debe volver. Por eso, incluso la aparente solución bíblica de que Caín tomó por esposa a una hermana termina revelando algo más profundo, que el texto bíblico necesita del lector, del comentarista y del texto extra para hacerse más estable. El Corán, por el contrario, no se presenta como una historia exhaustiva de cada detalle humano, sino como una guía protegida, medida, consciente de lo que debe decir y de lo que puede callar. Y eso produce una claridad espiritual que no depende de rellenar vacíos con tradición secundaria hasta convertir lo incierto en doctrina. Algunos dirán que eso deja preguntas abiertas. Sí, y precisamente ahí está la nobleza del Islam. El Islam no se avergüenza de decir, esto lo sabemos, porque Allah lo reveló. Esto otro no lo afirmamos con certeza, porque Allah no lo detalló. Esa disciplina del conocimiento es más pura que el impulso de inventariar lo invisible solo para aliviar la ansiedad intelectual del hombre. No toda pregunta merece una respuesta revelada, y no todo silencio es una falla. A veces, el silencio es protección contra la distorsión. Si miramos de nuevo el relato bíblico desde esta luz, la tensión sobre la esposa de Caín empieza a parecer no tanto una puerta a secretos ocultos, sino una muestra de la diferencia entre un texto atravesado por capas humanas de narración y una revelación final que ordena, corrige y purifica. La Biblia contiene recuerdos, ecos, verdades mezcladas con elementos cuya transmisión dejó preguntas difíciles. El Corán llega después, no para repetir cada detalle, sino para devolver el eje al lugar correcto. No para entretener la obsesión por el margen, sino para rescatar el centro moral y teológico de la historia. Y ese centro es devastadoramente claro. El hombre puede acercarse a Dios con una ofrenda y aún así albergar corrupción en el pecho. El rechazo puede despertar en él una violencia que lo deforme. La envidia puede hacerlo enemigo de su propio hermano. Y cuando cruza ese límite, no solo destruye una vida, inaugura un camino de sangre que otros recorrerán después. Eso es mucho más importante que el nombre de una esposa. Eso es lo que el Islam se niega a perder de vista.
Pero incluso si alguien insiste y pregunta, entonces Islam no tiene respuesta. Sí la tiene, aunque no en el tono ansioso de las reconstrucciones sensacionalistas. La respuesta islámica es que la humanidad procede de Adán y Hawa, que las primeras uniones se dieron bajo una legislación especial del comienzo, y que no tenemos necesidad de exagerar lo no revelado ni de construir mitologías paralelas para sostener la historia. Esta respuesta puede parecer menos llamativa que las teorías sobre poblaciones ocultas y civilizaciones preadámicas humanas, pero tiene una virtud superior. No rompe la coherencia del mensaje, no compromete la pureza de la revelación, no se apoya en textos inciertos para reemplazar lo que Allah decidió no detallar. Y al final, eso es lo que distingue la verdad revelada de la literatura fascinada con sus propias sombras. Porque el verdadero problema nunca fue solo quién era la esposa de Caín. El verdadero problema es qué hace cada tradición cuando enfrenta una grieta en la narración. La llena con especulación hasta volverla irreconocible. ¿Multiplica teorías para salvar la forma? ¿O vuelve al principio de humildad y reconoce que Dios habló para guiar, no para alimentar cada apetito de la imaginación? El Islam vuelve a ese principio con una serenidad que impresiona. Nos dice, toma de esta historia lo que te salva. Mira el veneno de la envidia antes de que crezca en ti. Mira la dignidad del hermano justo que rehúsa responder al mal con mal. Mira la fe que dice, Alá acepta solo de los piadosos. Mira el horror del primer crimen. Mira al cuervo enseñando al asesino. Mira cómo el hombre, lejos de Dios, se degrada hasta necesitar que la creación inferior le muestre cómo comportarse ante la muerte. Y luego, mírate a ti mismo. Eso es revelación viva. Eso es una verdad que no envejece. Y cuando se compara con un relato que ha producido tantos parches, tantos textos satélite, a tantas defensas improvisadas alrededor de una sola pregunta, la diferencia se vuelve difícil de ignorar. El Islam no necesita embellecer la duda, la atraviesa. No necesita mantener el prestigio de una versión confusa a cualquier precio. La corrige con calma. No necesita rebajar a los primeros seres humanos a personajes ambiguos de una saga inestable. Los coloca dentro de una historia sagrada cuyo propósito es moral, no sensacionalista. Por eso, si uno escucha ambas narraciones con el corazón quieto, sin costumbre heredada, sin miedo a admitir dónde hay mayor limpieza y dónde hay mayor confusión, el desenlace termina siendo claro. La Biblia deja una escena poderosa, sí, pero también deja grietas que luego otros intentan rellenar con nombres, libros tardíos y construcciones frágiles. El Islam, en cambio, conserva lo esencial y corrige lo que debe corregirse, honra a las primeras figuras de la humanidad y nos entrega una visión más pura, más sobria y por eso mismo más convincente. La pregunta sobre la esposa de Caín no desaparece en el Islam, simplemente deja de ocupar un trono que nunca mereció. Ya no gobierna la historia, ya no la define. Lo que define la historia es la verdad sobre el alma humana y su necesidad de guía. Y en eso, el Corán no tartamudea, no improvisa, no depende de remiendos. Habla con una claridad que atraviesa el tiempo. Tal vez por eso, cuando todo el ruido de las teorías se apaga, cuando las listas, los textos secundarios, las reconstrucciones y los secretos supuestamente ocultos pierden su brillo, queda una certeza más serena y más fuerte, que la revelación final no vino a complicar la verdad, sino a purificarla. Y frente a la confusión de los relatos alterados, Islam permanece como una luz recta, intacta, suficiente.
no solo como una alternativa mejor contada, sino como la explicación más coherente, más reverente y más verdadera. Y quizá esa sea la respuesta más profunda de todas. No solo de dónde vino la esposa de Caín, sino de dónde viene la claridad después de siglos de oscuridad. Viene de la revelación que Alá preservó. Viene del Corán. Y cuando esa luz cae sobre las historias antiguas, uno comprende que la verdad no siempre está en el relato más expandido, ni en la teoría más audaz, ni en el misterio más seductor. A veces la verdad está en lo que permanece puro, en lo que no necesita ser rescatado, en lo que habla menos, pero guía más. Y ahí, con calma, con firmeza, con una dignidad que no necesita gritar, el Islam se muestra superior, más limpio en su teología, más sabio en su silencio, más profundo en su moral y más digno de confianza como palabra de Dios. Más